Y un momento, Sí, ya. ¿No te escuchamos bien? ya, un momento que es que en caso de que se me vaya, me convertí en confitrión para cambiar el celular. Ya, listo, ahora sí. Listo, Continúa. ahora sí. Lo que estábamos hablando era que pues hubo un cambio de paradigma. Entonces inicialmente se empezaron a hacer las primeras cirugías facorrefractivas en pacientes miopes altos y lo que se hacía básicamente era una extracción intracapsular del cristalino claro. Sin embargo, pues esto está asociado con altas tasas de desprendimiento de retina, por lo que se dejó de hacer. Posteriormente se empezaron a operar solamente pues, la cirugía de catarata como tal, que en un principio fue intracapsular y se reservaba principalmente para las cataratas más densas por el alto riesgo también de complicaciones que se asociaba a la cirugía intracapsular, como era el edema macular cistoide, el síndrome de Irving-Grass o la alta tasa de desprendimientos de retina. Después de que se pasó de la cirugía intracapsular, se empezó la cirugía de catarata, pero en contexto extracapsular, que significaba también una incisión de gran tamaño y al tener una incisión de gran tamaño, a pesar de que había menos complicaciones que con la cirugía intracapsular, pues usualmente se reservaba para cataratas también maduras, dado que a pesar de que se sacaba la catarata, y que se implantaba un lente intraocular, pues tenía un astigmatismo posoperatorio muy alto. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, principalmente de la facoemulsificación, pues esta cirugía, que era una cirugía extracapsular con incisión grande, pues empezó a hacerse con una incisión pequeña o por mínima incisión, que es básicamente las incisiones principales y las paracentesis por donde se mete la punta del faco. Y esto llevó a que los resultados progresivamente han han favorecido pues, los resultados refractivos al minimizar el astigmatismo. Y posteriormente se fue desarrollando los lentes, inicialmente los lentes monofocales, después los lentes tóricos que corrigen pues, astigmatismo y ahora últimamente pues, los lentes multifocales y acomodativos que le permiten pues, a los pacientes tener una visión aceptable, principalmente para visión intermedia. Lejana y cercana. Esto ha hecho que eventualmente la cirugía de extracción del cristalino, como la conocemos, pues ha cambiado de ser una cirugía básicamente funcional, que se basa en sacar un cristalino que está muy opaco, ¿sí? A una cirugía que es refractiva, en la cual no solamente nos interesa sacar esa opacidad y devolverle pues al paciente agudeza visual, sino que este paciente tienda a estar en la metropía. Y si tiene, aparte de estar en la metropía en visión lejana, también una visión muy aceptable en visión proximal o intermedia, pues es el objetivo actual pues, de la cirugía de extracción del cristalino. Entonces el paradigma ha cambiado de una cirugía de sacar una opacidad muy densa de la catarata a una cirugía refractiva. Esto se da por estos hitos históricos, como les mencioné. Entonces, como les dije, en las últimas décadas del siglo XIX, las primeras facos refractivas como tal, es decir, en la remoción del cristalino claro, se dan en pacientes con alta miopía por el doctor Vincent Fucala, pero inicialmente, pues a estos pacientes a los pocos días respondían bien, pero hacían rápidamente y desprendimientos de retinas postquirúrgicos y la incidencia y la tasa eran muy altas. Entonces esto pues se dejó de hacer, asociado pues a todas las complicaciones de las que vamos a hablar más adelante. Los hitos en 1949 se introdujo los primeros lentes de cámara posterior, entonces esto no solo nos permitió sacar el cristalino y dejar al paciente afaco como antes estaba, sino introducirle un lente intraocular que le compensara ese poder del cristalino
El desarrollo de la técnica de farmacomultiplicación por el doctor Kellman pues, fue el siguiente hito, principalmente por permitir cirugías con incisiones mínimas, el advenimiento de los lentes intraoculares plegables que entraran por esa cirugía de incisión mínima y eventualmente el desarrollo de los lentes bifocales y de los lentes multifocales y acomodativos para precisamente que el paciente alcance esa visión adecuada a distancia proximal e intermedia. Entonces, las indicaciones principales van a ser la corrección de defectos refractivos severos o presbicia en pacientes que desean tener indicaciones de gafas, independencia de gafas, qué pena. Y frente a esta indicación, ¿sí? Que es como lo que uno lo mueve, ¿sí? Entonces, pues debemos tener en cuenta un espectro y tenemos que tener más que en cuenta la indicación, ¿sí? Que no hayan una contraindicaciones. Entonces, acá lo que vamos a ver principalmente a continuación es que lo que debemos buscar no es tanto al paciente que se le indica, sino al paciente que está contraindicado. Entonces, así como lo veíamos en las cirugías refractivas corneales, que lo que debemos buscar es al paciente que en general su ojo está sano, ¿sí? Y lo que debemos buscar activamente es algo que contraindique la cirugía, pues acaba de ser el mismo razonamiento. Y esto se da porque pues al reemplazar el cristalino claro, lo que vamos a tener son pacientes con agudezas visuales mejor corregidas, mejor a 20/40, ¿sí? Es decir, que con sus gafitas alcanzan una visión que es muy aceptable pues en la metropía y que eventualmente por su defecto refractivo, por su configuración anatómica, no son candidatos a otro tipo de cirugía refractiva. ¿Y cuáles son esos tipos de cirugía refractiva? Pues la cirugía refractiva corneal, que no es una cirugía intraocular, ya sea la SIG o PRK, o el implante de lentes fáquicos, que no implica retirar el cristalino. Ya vamos a ver más adelante que pues estos pacientes usualmente van a ser miopes muy altos o hipermétropes muy altos, que en el caso de la cirugía refractiva corneal, pues van a implicar retirar mucho tejido para una zona óptica aceptable y en consecuencia, si se hiciera una cirugía refractiva corneal, pues estos pacientes tendrían mucho riesgo de desarrollar una ectasia. O eventualmente, por ejemplo, en los miopes, para el caso del implante de los lentes fáquicos, tienen una contraindicación a poner, ya sea un lente de cámara anterior por tener la cámara estrecha o los recuentos endoteliales bajos, o un lente de cámara posterior, como lo son los ICLs, por tener alguna condición en el cuerpo ciliar, por ejemplo, quistes en el cuerpo ciliar, etcétera, que contraindiquen o configuraciones anormales de la cámara posterior que también contraindiquen un implante de lente fáquico. Y adicionalmente a esto, estos pacientes, entonces, uno, aparte de que alcancen agudezas visuales mejor a 20/40, ¿sí? Que no sean candidatos a otro tipo de cirugía refractiva más segura, ¿sí? Usualmente también hay que buscar si sus índices de función visual internos asociados son estándares o son subóptimos. Entonces, algunos pacientes, y esto es importante, digamos, aclararlo, algunos pacientes pueden tener buenas agudezas visuales con alto contraste, es decir, la que tomamos en el consultorio con la cartilla de Snellen, con alto contraste, la letra negra sobre fondo blanco, pero en la vida diaria, en verdad puede que su función visual no sea tan buena, mejor corregido, porque su sensibilidad al contraste por alguna condición, ya sea aberraciones internas o lo que sea, es subóptima y esto lo vamos a ver más adelante, pues cómo lo medimos. De todos modos, también en esta función visual es importante de que nos puede ayudar tanto para soportar una cirugía de catarata en un paciente con agudeza visual corregida mejor a 20/40, pero también para descartarla. Por ejemplo, si el paciente tiene un tilt de más de 5 grados o de 8 grados del cristalino, pues probablemente este paciente con una cirugía facorrefractiva va a quedar con una agudeza visual
que puede ser cercana al 20/40, pero con muchas aberraciones, y en consecuencia la visión va a ser subóptima, a pesar de que pues, le pongamos el último lente tórico, etcétera. Y aparte de este grupo de pacientes de acá, tenemos otro grupo de pacientes que, bueno, listo, también alcanzan el 20/40 con la agudeza visual mejor corregida, pero tienen alguna anomalía anatómica que se beneficia de la extracción del cristalino. Entonces, en este grupo entran, por ejemplo, los pacientes que tienen, que son hipermétropes muy altos y tienen una cámara estrecha, tienen una cámara muy estrecha, que aparte de la IPL, pues la remoción del cristalino, pues también podría disminuir el riesgo de que hagan un glaucoma de ángulo estrecho, o en el caso de, por ejemplo, los niños que tienen esferofaquias o algo así, que tienen, o condiciones asociadas que tienen el cristalino claro, pero una anisometropía marcada o alguna otra condición anatómica que hace que pues se podría pensar en una cirugía farcorrefractiva. Y esto que creo que es uno de los puntos que más vamos a tocar en la charla, ¿sí? Que es que, como les dije, pues están las indicaciones, pero más que las indicaciones, lo que tenemos que buscar activamente es las contraindicaciones, ¿sí? Que hagan dos cosas. Uno, que el paciente tenga una comorbilidad ocular diferente, pues a su efecto refractivo, que pueda que explique una visión subóptima, ¿sí? Que no va a mejorar con la remoción del cristalino y la implantación de un lente intraocular, ya sea una enfermedad en la córnea, ya sea una enfermedad en la retina, etcétera, o que eventualmente pueda condicionar en el posoperatorio pues un resultado subóptimo. Y lo otro es que acá tenemos que tener en cuenta siempre el concepto del ratio riesgo-beneficio. Entonces, incluso si el paciente cumple todo esto y no tiene una comorbilidad ocular diferente, debemos evaluar individualmente a cada paciente si en verdad ese potencial beneficio supera el riesgo que para ese paciente particularmente tiene esa cirugía, y eso lo vamos a ver pues, más adelante. Entonces, eh, como toda cirugía, pues toca evaluar primero al paciente a ver si se beneficia o no, más teniendo en cuenta ese ratio riesgo-beneficio que debe ir muy personalizado y que debe llevar a decir con criterio si ese paciente sí se beneficia de eso o definitivamente es mejor que se quede con sus gafitas y ya, ¿sí? O pensar en otras opciones. Entonces, lo primero es en un examen oftalmológico completo. Entonces, son los 7 pasos del examen oftalmológico. El examen oftalmológico, pues más que los hallazgos propios de un ojo, ¿sí? Hipermétrope o miope alto, pues debe estar normal, es decir, que su agudeza visual mejor corregida, pues para considerar una cirugía facorrefractiva debe ser mejor a 20/40, debe ser de 20/40, o pues mejor, porque pues, si no ya sería otra comorbilidad ocular lo que explica su problema, o pues ya una catarata como tal, ¿sí? Entonces ahí pues ya es diferente. Los movimientos oculares deben estar conservados, no deben tener desviaciones, etcétera. Y dentro de este examen oftalmológico completo se deben evaluar y descartar comorbilidades. Entonces, acá siempre es importante realizar un énfasis en el examen del segmento anterior y en el fondo de ojo. Y esto nos va a permitir, uno, detectar si el paciente se beneficia o se contraindica de otro tipo de cirugía refractiva, como les dije, como por ejemplo poner un lente fáquico, eh, o, eh, o eventualmente, pues estaría contraindicada de todos modos la cirugía facorrefractiva. Y dentro de este énfasis está también el examen del fondo de ojo, y es muy importante porque, como lo vamos a ver más adelante, los pacientes que usualmente pues, quieren una cirugía facorrefractiva son pacientes que son miopes muy altos o que tienen una hipermetropía también alta,
En particular, los pacientes que son miopes muy altos, usualmente si llegan pidiendo una cirugía refractiva y no se les puede hacer ni un implante de lente fáquico, ni tampoco una cirugía refractiva corneal, usualmente son pacientes jóvenes. Y esto hace que tengan, que de por sí por la cirugía tengan mucho, y por la miopía tengan mucho más riesgo de desprendimiento de retina. Entonces lo que nos debemos fijar es que o de otras complicaciones, es que ese fondo de ojo pues no tenga otros factores predisponentes que le aumenten más el riesgo, como por ejemplo tener degeneraciones periféricas múltiples que predispongan a tener desgarros de retina, ¿sí? Como por ejemplo son las degeneraciones latiz o las degeneraciones en Snape track, eh, y que eventualmente pues no necesiten primero pues alguna barrera láser por tener algún desgarro asociado o eventualmente que contraindiquen la cirugía. Eh, También si tienen Laker cracks, entonces Laker cracks son estas estrías que están a nivel de la mácula, que lo que indican son alteraciones de la membrana de Bruch y eventualmente estas Laker cracks al tener alteraciones de la membrana de Bruch pueden ser el primer signo de una maculopatía pues miópica que se podría exacerbar después de una cirugía de catarata generando una neovascularización macular. Y lo otro que debemos evaluar es que si ese paciente ya tiene DVP. Entonces, idealmente todas las cirugías facorefractivas ¿sí? Deberían diferirse un poco hasta que el paciente al menos tenga un desprendimiento de vitrio posterior. ¿Por qué? Porque la cirugía de por sí, al inducir cambios, así sea así no hayan movimientos súbitos de la cámara anterior, pues induce un movimiento del vítreo y induce de por sí un desprendimiento del vítreo posterior en los pacientes que no tienen desprendimiento de vítreo posterior postoperatorio, que por ser secundario a una cirugía y a los cambios de configuración de volumen y de movimiento del vitrio asociado a una cirugía pueden tener un efecto en el aumento en la incidencia posoperatoria de desprendimiento de retina. Entonces acá, pues lo que buscamos es acá mirar que ya ese paciente tenga un DVP para que eventualmente el riesgo de inducirlo después de una cirugía facorefractiva sea mucho menor o pues sea nulo, ¿sí? Y al ser nulo, pues el riesgo de que se genere una atracción vitreoretiniana también sea muy bajo. Y idealmente, pues todo esto, especialmente para detectar pequeños desgarros o degeneraciones retinianas periféricas, se debería hacer con indentación escleral, obviamente antes de la cirugía. Lo siguiente es, pues, como toda cirugía de catarata, la biometría ocular, pero en esta, pues, tiene un especial énfasis, porque acá, como es una cirugía facorefractiva, ¿sí? Pues lo que buscamos es llevar al paciente a la emetropía. Y usualmente estos pacientes, como quieren quedar independientes de gafas, entonces lo que buscan es tener una buena visión, no solamente de visión lejana, pero sino también para visión intermedia y cercana. Como lo que buscan estos pacientes es estar independiente de gafas para visión lejana, ¿sí? Y también para visión intermedia y cercana, pues tener una buena biometría ocular que nos contemple tanto el astigmatismo inducido por el cirujano como la necesidad primero de lentes tóricos para corregir astigmatismo, ¿sí? Y segundo, un adecuado cálculo de eventualmente si se quiere contemplar un lente intraocular multifocal, pues nos debe llevar a que tengamos una medición muy precisa de ese lente, comparando las dimensiones del ojo y el astigmatismo inducido por el cirujano. Entonces, pues para eso hay varias, pues esto ya se ha tratado múltiples veces en charlas previas, varias fórmulas, ¿sí? Dentro de las cuales pues tenemos las fórmulas de última generación, por ejemplo, o las fórmulas que también ya están muy bien aplicadas como Barra Universal 2 o GEGIS, etcétera, eh,
que nos van a llevar a un cálculo muy preciso del lente intraocular, precisamente teniendo en cuenta el astigmatismo inducido por el cirujano y adicionalmente la posición efectiva del lente a partir de parámetros como el white to white, la profundidad de la cámara anterior y el lens thickness. Hay herramientas como Panacea o como la herramienta del SCARS que nos va a permitir comparar muchas fórmulas precisamente para que a partir de todas esas fórmulas pues lleguemos a el lente intraocular que va a llegar a ese paciente a la metropía, ¿sí? Y adicionalmente, pues si necesita lente tórico o no y a qué orientación, dependiendo del astigmatismo inducido por el cirujano, pues debe ir ese lente tórico. Lo mismo, esto aparte pues, de calcular muy bien un ente tórico, nos va a permitir también explicarle al paciente que eventualmente, pues, digamos, lo que se busca es un rango de precisión que esté más o menos en la metropía, es decir, más o menos entre 0.25 eh, más 0.25 más 0.50 y menos 1, 0.25, menos 0.25 menos 0.50. Pero también debemos hablar muy bien con el paciente porque hay pacientes pues, que no se benefician de lentes multifocales y que eventualmente si aceptan una cirugía de estas pues van a tener una buena visión de lejos y probablemente van a necesitar gafas para cerca si se coloca un lente monofocal. El criterio para esto no nos lo da tanto la biometría, pero sí dos de las siguientes exámenes de los que vamos a mencionar, que es la topografía y la barometría. El recuento de células endoteliales, entonces el recuento de células endoteliales es principalmente para evaluar cómo están pues estas células y eventualmente también descartar si este paciente pues por un recuento bajo no se beneficia de un lente, por ejemplo, fáquico en cámara anterior, ¿sí? Que podría reemplazar la cirugía pues facorefractiva o eventualmente si tiene un recuento muy bajo que eventualmente nos lleva a diferir pues, una cirugía pues, de cristalino como tal. VM, VM no tanto, no tanto para decidir hacer una cirugía facorefractiva, sino más bien para decidir hacer una cirugía refractiva intraocular que no sea un reemplazo de cristalino claro, sino la implantación de lentes fácicos. Entonces, si estamos pensando en un paciente miope alto, etcétera, sí, pues usualmente no, que es joven, usualmente no le vamos a recomendar y que no se puede realizar una cirugía refractiva corneal porque tendría un estroma residual muy bajo que aumentaría el riesgo de ectasia, etcétera. Pues usualmente no le vamos a indicar, no le vamos a aconsejar una cirugía facorefractiva de entrada, sino que primero probablemente optaríamos por un implante de lente fáquico. Entonces, en estos casos, pues la OEM nos sirve principalmente para mirar la configuración angular, la configuración de la cámara anterior y más que eso, también la configuración de la cámara posterior. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar si eventualmente este paciente, en vez de una cirugía facorefractiva, se beneficiaría de un lente fáquico de cámara anterior, como un Artisan, o un lente de cámara posterior como un ICL, y entonces acá tendríamos que mirar si, por ejemplo, el cuerpo ciliar no tiene algún quiste que impida un adecuado posicionamiento de ese lente intraocular, o las dimensiones que son para calcular ese lente intraocular, como por ejemplo la distancia sulcus-sulcus. La topografía corneal y eventualmente OCT de córnea. Entonces, esto es principalmente para evaluar la cirugía refractiva que uno indicaría pues de entrada, que sería una cirugía refractiva corneal, un PRK o un LASIK. Principalmente nos va a ayudar para decir que pues si ese paciente eventualmente no se podría llegar a una cirugía corneal convencional precisamente por necesidad de remover mucho tejido y aumentar el riesgo de una ectasia corneal.
pero también nos va a permitir descartar astigmatismos irregulares y distrofias corneales que eventualmente haga que ese paciente, a pesar de tener ya un reemplazo refractivo del cristalino, incluso teniendo un lente monofocal, pues no alcance una adecuada agudeza visual por tener aberraciones o astigmatismos irregulares. Entonces, siempre pues es importante tomar una topografía corneal precisamente para esto. Para uno, mirar si está realmente contraindicada pues una cirugía refractiva corneal, y también para mirar si tiene un astigmatismo irregular frente al cual la visión, pues a pesar de que sea más o menos 20/40 o mejor si, con la mejor corrección de lentes aéreos o de lentes de contacto, pues no podría mejorar con un lente intraocular, y eventualmente igual, incluso teniendo un lente intraocular, pues ese paciente no tendría pues independencia de gafas o una buena calidad visual. Lo siguiente va a ser la aberrometría y la pupilometría. Entonces, la aberrometría también está enfocada, como en la topografía corneal, en detectar aberraciones corneales de alto orden, ¿sí? Que hagan que incluso con la mejor cirugía facorrefractiva posible, ¿sí? Ese paciente pues no tenga una agudeza visual muy óptima. Sin embargo, la aberrometría también nos va a permitir, y la pupilometría, pues siempre los cálculos de las aberraciones esféricas, pues son dependientes de la pupila, pues como ya se ha revisado previamente. ¿Por qué? Porque en pupilas muy chiquitas, es decir, de menos de 2 milímetros o 1 milímetro, ¿sí? Pues acá juega principalmente la difracción, y en pupilas muy grandes tienen mucho énfasis las aberraciones del sistema óptico. Entonces, pues siempre son dependientes de la pupila, pero entonces acá nos va a servir como para evaluar dos cosas. Uno, evaluar en pacientes que alcanzan en el consultorio con la tabla de Snellen de alto contraste agudezas visuales mejores a 20/40, pero que igual se quejan de que, por ejemplo, en condiciones de baja iluminación, ¿sí? Eh, o, eh, o de luces tenues, pues no tienen una función visual tan buena, ¿sí? Y esto nos va a permitir detectar si en un paciente que por lo demás tiene la retina bien, etcétera, esta función visual que no es tan óptima se da por tener una condición que condicione o que haga que el contraste o que la sensibilidad del contraste esté disminuida, ¿sí? Eh, como lo es, por ejemplo, a nivel de la córnea o a nivel del cristalino. Entonces, a nivel de la córnea, esa información nos lo puede dar la topografía, pero la aberrometría, especialmente los aberrómetros de trazado de rayos, ¿sí? Nos van a permitir, uno, calcular el índice de lente disfuncional y el MTF, tanto de la córnea como del sistema interno que pues corresponde al cristalino. Y esto nos va a permitir dos cosas. Uno, en un paciente que vamos a llevar a cirugía, si el sistema de la córnea, ¿sí? Tiene un MTF bajo, es decir, que ese MTF sea menor a 70% a 10 ciclos por grado, pues probablemente ese paciente pues debemos de tener mucha atención, porque si tiene un MTF dependiente de la córnea muy bajo, pues ese paciente probablemente va a quedar con la misma, digamos, visión subóptima, incluso después de la cirugía pues, de refractiva del cristalino. Entonces, estos pacientes, pues probablemente debemos detenernos y volver a mirar en la topografía si se nos está pasando una ectasia o un astigmatismo irregular. Pero también puede ser lo contrario. Entonces, podemos encontrar que en verdad el sistema de la córnea tiene un buen MTF, ¿sí? Pero cuando vamos al sistema interno, que es el del cristalino, ahí encontramos que a pesar de que sea un cristalino claro, entonces tiene una sensibilidad del contraste muy baja y un DLI que también es muy pobre.
Y esto nos va a hacer que efectivamente, pues si tenemos un sistema corneal que está bien, ¿sí? Según la aberrometría y según la topografía, y lo que está fallando es el interno, pues probablemente este paciente nos llenemos más de razones pues para llevarlo a una cirugía de reemplazo del cristalino. Y acá pues tenemos en cuenta que, digamos, tal vez no se ha hablado mucho previamente del DLI. Entonces el DLI es básicamente una función de una función, un cálculo de la función del cristalino, ¿sí? Y el DLI pues va cambiando a lo largo de la vida. Entonces hay como etapas de la vida en la cual pues el cristalino presenta cambios. Esos cambios se dan principalmente cuando hay un paso hacia la presbicia, y después de la presbicia cuando empieza a desarrollar una catarata incipiente y después cuando ya es una catarata madura. Entonces, está basado, o su cálculo va de 0 a 10, ¿sí? Un DLI menor a 5 es un DLI muy bajo, pues bajo, significativamente bajo. El intermedio está entre 5 y 7 y un DLI óptimo es mayor a 7, ¿sí? Y se basa principalmente en tres factores, que son las aberraciones internas de alto grado, la sensibilidad del contraste y la dinámica pupilar. Y lo que se ha encontrado es que, pues, efectivamente, tener el DLI, pues, se relaciona o tiene una relación inversamente proporcional al MTF, que es, pues, lo que se espera. También la aberrometría nos sirve para detectar aberraciones de alto orden. Entonces, en pacientes, estos pacientes, como dije previamente, son pacientes que buscan la metropía y la independencia de las gafas. Entonces, son pacientes que quieren mirar sin gafas en visión lejana, pero también buscan mirar sin gafas en visión intermedia y cercana. Es decir, que muchos buscan y llegan diciendo que quieren un lente multifocal, pero entonces acá lo que debemos hacer es mirar si este paciente tiene aberraciones de alto orden o tiene unas pupilas, un tamaño pupilar que sea grande para una pupila pues mesópica estándar, que estos pacientes pues no les recomendemos un lente multifocal, sino un lente monofocal y eventualmente explicarles que pueden necesitar gafas para cerca. Entonces acá la aberrometría y especialmente los aberrómetros que están acoplados también con los topógrafos nos van a decir las aberraciones de alto orden del sistema, ¿sí? Que en caso de que superen más o menos 0.6, 0.7, pues nos va a contraindicar de una manera más o menos indirecta, ¿sí? La colocación de lentes multifocales. También los pupilómetros nos van a dar el tamaño de la pupila mesópica, entonces recordemos que la mayoría pues de lentes multifocales son lentes refractivos o difractivos, y dentro de los difractivos tienen un sistema como de anillos concéntricos. Entonces, si una pupila está muy, pues, tiene un tamaño muy grande en condiciones mesópicas, pues probablemente no solamente el anillo central va a quedar expuesto, sino varios anillos de los periféricos, y esto va a hacer que la sensibilidad de contraste se tumbe mucho en estos casos. O si tienen anomalías en los ángulos alfa y kappa. Los ángulos alfa y kappa son los que comparan el eje pupilar y el eje visual con el eje óptico y el eje pupilar con el eje visual. Cuando son mayores a 0.5, pues probablemente los ejes están un poco desviados y esto hace que haya más riesgo de que este paciente pues tenga una disminución en la sensibilidad del contraste o efectos que afectan la función visual, como son la aparición de glare, de halos o de destellamientos o de destellos. Y finalmente, a todos estos pacientes, incluso si hacemos el examen de fondo de ojo juicioso, que pues se debería hacer siempre, ¿sí? Eh, y no detectamos como ninguna anomalía al examen de fondo de ojo, ¿sí? Y también la depresión, la indentación escleral, tampoco encontramos como degeneraciones en la tinta. Estos pacientes de todos modos se les debe una OCT de mácula, principalmente para descartar pues maculopatías, ¿sí? Y adicionalmente mirar si efectivamente el vitrio posterior está desprendido,
y adicionalmente descartar de que si no estén desprendidos, pues no tengan síndromes de tracción vitreomacular que hagan que eventualmente si se llevan una cirugía facorrefractiva, pues las tracciones y los movimientos del vitrio tengan un riesgo. Ya yo con esta Juliana, como la vez pasada me eché la inyectación, se te lo acabo. Perdón, Ya se acabó. Yuri, por favor, apagas tu micrófono. Gracias. Gracias. Y en las indicaciones, entonces, tenemos que, pues, diciendo todo esto, antes de pasar como a la particularidad del paciente miope, hipermétrope y todas estas cosas, ¿sí? Pues tenemos como un algoritmo, que es un algoritmo que es ideal, pero que pues no es estricto, ¿no? Entonces tenemos pacientes interesados en una cirugía refractiva. Entonces, lo que busca el paciente es ver, ser independiente de gafas, ¿sí? Entonces eso es lo que llega el paciente pidiendo pues a la consulta, ¿sí? Si tiene menos de 40 años, entonces lo que primero debemos plantearnos es una cirugía refractiva corneal, ¿sí? Entonces hacemos topografía, miramos si, dependiendo del perfil de ablación la zona óptica, pues van a quedar con un espesor corneal mayor a 300 micras y en consecuencia el riesgo de ectasia o cirugía refractiva es muy bajo. Entonces este paciente, pues su primer plan, pues obviamente no es ser una cirugía facorrefractiva, sino una cirugía refractiva corneal. Si no, entonces vamos a mirar si tiene eventualmente condiciones, ya sea en la cámara anterior, una cámara anterior pues mayor a 3.2 milímetros, o una cámara posterior buena, que se le pueda poner un lente fáquico, ¿sí? Para tratar de llevarlo a la emetropía y conservándole pues el cristalino para que alcance una buena acomodación, ¿sí? Si no tiene ninguna de estas dos condiciones, pues usualmente no se recomendaría llevarlo a cirugía facorrefractiva, por lo que les dije previamente, en pacientes menores a 55 años el vitrio no está desprendido y estos pacientes van a tener, como vamos a mencionar más adelante, un mayor riesgo de desprendimiento de retina, ¿sí? Entonces, si es menor de 40 años, si no se le puede hacer una refractiva corneal y tampoco se le puede poner un lente fáquico, pues es mejor explicarle bien y no llevarlo a cirugía facorrefractiva. Si es mayor a 40 años, ¿sí? Entonces, y tiene un buen DLI, ¿sí? Entonces, se podría plantear o sea, que el cristalino no tiene unas aberraciones importantes y no está explicando una pues, baja función visual, pues también la primera opción sigue siendo las cirugías refractivas corneales, ¿sí? Ya sea para presbicia o los lentes pues fáquicos, ¿sí? Pero si el DLI está alterado, como lo vimos previamente, entonces ahí sí, a pesar de que el cristalino esté claro, podríamos planear una cirugía refractiva corneal que podría ser con un lente monofocal, o si el paciente eventualmente cumple todos los criterios, es decir, que tiene una buena pupila, que no tiene aberraciones importantes, que no tiene TILs del saco capsular ni nada de esas cosas, pues se podría llevar un lente multifocal y siempre tener en cuenta pues las contraindicaciones que nos tumben pues todo esto, ¿no? Ahora sí, después de hablar de esta primera parte, pues vamos a hablar de la facorrefractiva en diferentes escenarios. Entonces el primer escenario es la facorrefractiva en miopía, que de hecho es la más solicitada. Y además, pues actualmente hay una tendencia que va a seguir en los próximos años, que es que cada vez va a haber mucha más prevalencia de miopía y adicionalmente a que va a haber mucha más prevalencia de miopía, también va a haber mucha más prevalencia de alta miopía. Entonces, probablemente, pues esta tendencia a solicitar o a solicitar cirugías refractivas, especialmente en pacientes con miopías muy altas, pues va a seguir en ascenso. Y lo primero que debemos plantearnos, como la pregunta anterior, es si este paciente que es miope alto, que probablemente por tener una miopía muy alta, ¿sí? -10 o más, o incluso -8 o más,
pues no se beneficia de una cirugía refractiva corneal por el riesgo de ectasia al quedar un estroma residual de bajo espesor, pues se beneficia o de una facorefractiva o un implante de lente fáquico. Entonces, este estudio lo que hizo fue seguir en pacientes entre 30 y 50 años, se los dividieron en dos grupos, entonces siguieron a unos que se les hizo una facorefractiva y a otros que se les hizo implantación de lente fáquico. ¿Sí? Este seguimiento fue principalmente para determinar cómo era la agudeza visual y si hacían complicaciones de 1 a 4 años. Entonces, este estudio, pues, bueno, el criterio de estos pacientes, como les dije, el objetivo siempre es, primero, refractiva corneal, segundo, lente fáquico, y ya como que la tercera opción es la facorefractiva, ¿sí? ¿Cuáles fueron los que fueron llevados a facorefractiva? Aquellos pacientes que tenían ojos con cámara anterior menor a 2,8 milímetros o al inicio de la presbicia. Entonces, acá 39 pacientes se fueron para facorefractiva y 41 pacientes para lente fáquico, y lo que vieron es que pues el desenlace visual a un año no tenía pues una diferencia significativa entre ambos grupos, pero cuando miraron las complicaciones, entonces al año ningún paciente hizo desprendimiento de retina, pero cuando miraban el seguimiento a 4 años, de los 41 pacientes de lente fáquico, ninguno hizo desprendimiento de retina, pero de los 39 pacientes de facorefractiva, 2 hicieron desprendimiento de retina. Uno a los 39 meses y el otro a los 42 meses. Después de las cirugías de desprendimiento de retina, etcétera, uno de los pacientes con una agudeza visual de movimiento de manos, pues mejor corregida, y el otro paciente quedó en 20/400. Entonces, esto nos lleva a, pues este primer estudio, obviamente, pues hay muchos más estudios, nos lleva a pensar que eh, hacer una cirugía facorefractiva en miopes altos, ¿sí? Y a edades relativamente tempranas, sí, pues impresiona que tiene un aumento en el riesgo de desprendimiento de retina. Y eventualmente cuando miramos ya los estudios, Andrés, pues se encuentra que en la población general, sí, el riesgo de desprendimiento de retina es 1 en 5.600 a 1 en 16.400. En los ojos pseudofacos, solamente los ojos pseudofacos, aumenta a 1,85 sobre 10 años. En los ojos miopes fáquicos, miopes pero fáquicos, de más de menos 10 dioptrías, aumenta a 1 a 147 por año. Y después de una facoemulsificación, el riesgo acumulado es de 1 en 45, pero en menores de 50 años es aún mucho más frecuente, es de 1 en 27, y en los mayores de 40, perdón, acá es menores de 40 años y mayores de 50, acá está invertido, qué pena, ¿sí? Entonces en los menores de 40 años es 1 en 27 y en los mayores de 50 años es 1 en 40. Entonces esto lo que nos dice es que hacer una cirugía de catarata en un paciente miope y a temprana edad, pues tiene un riesgo altísimo que en los siguientes 10 años se le desprenda pues la retina. Y esto nos lleva a concluir que pues lo que se debe hacer es eventualmente, al menos en estos pacientes, si no se les puede poner un lente fáquico o no se pueden llevar una cirugía refractiva corneal, al menos esperar a que se les desprenda al menos el vitrio posterior, más o menos a los 55 años, para ahí sí contemplar una cirugía facorefractiva. Esto se explica principalmente por los cambios por la facoemulsificación, entonces los cambios en el volumen vitrio que hacen que eventualmente haya desgarros en la retina por el solo movimiento del vitrio, así la cirugía sea muy controlada, no hayan descompresiones súbitas de cámara ni nada de esas cosas. Solamente los cambios en el volumen y los micromovimientos hacen que haya mayor riesgo de que se generen tracciones vitrioretinianas, ¿sí? Y adicionalmente, lo otro que se ha visto es que pues el cristalino es como una, pues coloquialmente, como una pelotica, ¿no? Como una pelotica de esas de fútbol americano que pues que tiene una prominencia anterior, pero también posterior.
Entonces, en algunos estudios se ha visto que esa ausencia de prominencia posterior, pues en un paciente que es pseudofaco, ¿sí? Hace que particularmente se afecte la interfase vitreoretinial, especialmente con los movimientos como súbitos y bruscos del ojo, que se dan principalmente de manera fisiológica cuando se producen sacadas, es decir, cuando un, un, un objeto en movimiento sobre el cual se está teniendo la foveación, pues cambia súbitamente de posición, o lo contrario, se cambia súbitamente la cabeza. Entonces, para mantener la foveación hay una sacada correctiva rápida, y este como movimiento que es fisiológico del ojo, en un paciente que ya no tiene como esa prominencia posterior de cristalino, puede llevar también a que se mueva más el vitrio y a generar pues un mayor riesgo pues de desprendimiento de retina asociadas a atracciones vitrio-retinianas. Lo que se recomienda también es evitar descompresiones y descensos de la PIO, ¿sí? Principalmente para no perder cámara durante la cirugía, ¿sí? Y especialmente si existen degeneraciones retinianas previas. Y en este caso, pues evitar especialmente en los miopes altos el síndrome de retropulsión. El síndrome de retropulsión básicamente es que se mete líquido por debajo del iris, ¿sí? Y esto empuja toda la cámara anterior hacia adelante, entonces se produce un cambio brusco a nivel de los espacios durante la cirugía. Y tener en cuenta lo que les dije, que la cirugía de catarata de por sí induce algún grado de desprendimiento de vitro posterior postoperatorio, 59% al año. El punto es que si el vitro posterior se desprendió antes de la cirugía, pues es bueno, ¿sí? Porque disminuye la probabilidad de que haya un desprendimiento de retina, pero si el vitro posterior se induce el desprendimiento posterior a la cirugía, pues aumenta el riesgo de desprendimiento de retina por las tracciones vitreoretinianas que pueden inducir. También tenemos que en esto, pues el incremento de la longitud axial, cada milímetro de incremento en la longitud axial aumenta el riesgo de R en 1.5, ¿sí? Dentro de los factores también de riesgo también tenemos edad menor a 50 años, el sexo pues masculino, los caucásicos, tener degeneraciones retinianas periféricas, tener pues RCP intraoperatoria, ruptura de cápsula posterior con o sin pérdida de vitro intraoperatoria, que de por sí pues aumenta el riesgo de desprendimiento de retina, pero si es un miope alto, pues también. Y adicionalmente a esto, el hecho de hacer una capsulotomía láser, ¿sí? Para una opacidad capsular posoperatoria también hace que se incremente el riesgo de desprendimiento de retina. ¿Cuál es el punto con esto? Que los pacientes que se operan de facorrefractiva se operan muy temprano, ¿sí? O sea, se operan relativamente jóvenes, ¿sí? Al operarse relativamente jóvenes, pues va a ser casi que fijo que en algún momento van a hacer una opacidad capsular posterior, y de que eventualmente van a necesitar una capsulotomía con láser jack. Hay muchas estrategias que se hacen precisamente para diferir la opacidad capsular posterior. Por ejemplo, hacer un buen polish durante las últimas fases pues de la cirugía de catarata, o hacer rexis que no sean tan grandes, en el cual si se desplazan, pues no se desplace el lente, ¿sí? Sino que quede muy fijo, y adicionalmente poner lentes hidrofóbicos y remover bien el viscoelástico en la parte posterior, precisamente para que se pegue el lente a la cápsula posterior y disminuir pues la probabilidad en el tiempo, o diferir, más bien no disminuirla, sino diferir la aparición de opacidad capsular posterior. Pero de todos modos, en pacientes que son relativamente jóvenes, ¿sí? Pues van a desarrollar en algún momento una opacidad capsular posterior, y el hacerles una capsulotomía con jack también hace que aumente el riesgo de presentar un desprendimiento de retina. Entonces, de acá surge la pregunta que, digamos, últimamente, o con las nuevas experiencias, la tendencia ha sido que en los pacientes con catarata, que tienen pues una indicación quirúrgica porque como tal funcional, ¿sí? Y que tienen longitud axial grande, pues la experiencia se ha ido a hacer en el mismo tiempo quirúrgico una cirugía
de facovitrectomía, tanto hacer la faco como hacer vitrectomía posterior, precisamente para disminuir estos riesgos asociados al desprendimiento de retina en ojos miopes. Entonces, digamos, acá surge la pregunta de que si una cirugía combinada de facovitrectomía refractiva puede ser considerada para la reducción del riesgo de desprendimiento de retina en estos pacientes. Y tal vez pues esto va a quedar, pues estaba estudiando y tal vez al final en la discusión pues lo podríamos abordar. Otro riesgo también está el edema macular cistoide posoperatorio. El edema macular cistoide posoperatorio, digamos a su incidencia clínico, el edema macular clínico, se ha encontrado que es aproximadamente el 3% después de una cirugía de catarata pues estándar, ¿sí? Y su clínico, en el cual el paciente no tiene ninguna sintomatología y en verdad evoluciona bien, pero que se diagnostica por un OCT, es del 5%, ¿sí? Lo que se encontró en este estudio, que se hizo para cirugía de catarata, no para cirugía facorrefractiva, ¿sí? Es que en verdad la miopía alta no fue un factor de riesgo, sino que fue más que todo presentar una ruptura de cápsula posterior, tener uveitis, membranas epirretinianas, oclusiones venosas o antecedentes de reparación de un desprendimiento de retina previo. Pero pues como tal, lo que encontró este estudio es que la miopía alta no fue un factor de riesgo. Lo que sí puede estar en relación es que los edemas maculares postoperatorios probablemente no sean tanto como tal de la cirugía, sino por tracciones vitreoretinianas que condicionen, aparte de la tracción de la retina, pues la aparición concomitante de un edema macular. Otras complicaciones postoperatorias de la facorrefractiva en pacientes miopes son la formación de neovascularización coroidea. Entonces acá el factor de riesgo, como les dije al principio, es tener Laker cracks preoperatorias, entonces tener estas estrías que son como grietas en la membrana de Bruch, que pueden hacer que después de una cirugía de pues, facorrefractiva haya un mayor riesgo de tener una neovascularización coroidea miópica o si no tenerla, pues hacer que progrese más rápido. Y adicionalmente tener una mayor susceptibilidad pues a degeneración relacionada a la edad más temprana con o sin neovascularización coroidea. Y adicionalmente, pues esto está muy relacionado con mediadores inflamatorios asociados a cambios bioquímicos como lo es el incremento de radicales libres y factores de crecimiento. Y todo esto nos hace llevar que, lo mismo como les expliqué al principio, uno no solamente debe encontrar razones para hacerlas, sino razones para no hacer la cirugía facorrefractiva. Y lo que se recomienda especialmente en estos ojos miopes es no realizar facorrefractiva en ojos miopes con degeneraciones latiz periféricas avanzadas, sin desprendimiento de vidrio posterior. Tampoco pacientes jóvenes, esto usualmente está muy anclado a la edad, entonces tampoco pacientes jóvenes, idealmente no menores a 55 años, o con estrías maculares con Laker o neovascularización coroidea en ojo contralateral, porque es de muy alto riesgo que la van a hacer en el ojo pues que se debe operar. Frente a la hipermetropía, entonces digamos que el primer escenario, que es la miopía, es como muy riesgoso. Tal vez es lo que a uno le queda en la imagen, pero digamos la hipermetropía, pues el ojo es diferente. Entonces, en los hipermétropes estos riesgos pues también están, así como los riesgos de hacer una cirugía de catarata, pero al no tener una miopía axial tan alta, ¿sí? Ni tener estos riesgos de generar tracciones vitreoretinianas tan marcadas o tener degeneraciones periféricas, usualmente, pues acá lo que determina más esto es que en los ojos hipermétropes, incluso con hipermetropías moderadas, si no se les puede hacer una cirugía refractiva corneal, pues usualmente estos ojos tienen las cámaras muy estrechas, ¿sí? Entonces, o tiene una configuración que al ser el ojo muy chiquito es difícil ponerles un lente fáquico, entonces se podría considerar la facorrefractiva en hipermetropías moderadas, ¿sí? Con un buen ratio de riesgo-beneficio, como les mencioné. Entonces siempre para cada paciente toca mirar el ratio riesgo-beneficio. Si en verdad correr pues el beneficio de que no use gafas, pues compensa todos los riesgos que implica una facorrefractiva, ¿sí?
Y esto es especialmente pues mejor el ratio riesgo-beneficio, ¿sí? En pacientes con mayor compromiso acomodativo, es decir, los que ya están entrando en la presbicia o los que ya están en presbicia. Entonces, acá la facorrefractiva incluso puede minimizar aberraciones ópticas totales frente a la cirugía refractiva corneal. ¿Y esto por qué? Porque pues la cirugía refractiva de por sí, como hemos visto en sesiones previas, pues induce aberraciones de alto orden, ¿sí? Que son aberraciones dirigidas, es otra cosa, pero incluso las aberraciones que no queremos también las induce. Entonces, en las charlas pasadas, si recordamos, cuando se miran los perfiles aberrométricos post cirugía refractiva corneal, pues eran córneas que eran muy aberradas. Entonces, en estos pacientes incluso, pues la facorrefractiva minimiza esas aberraciones ópticas totales de alto orden. Acá, digamos, los riesgos, pues también están los que mencionamos, desprendimiento de retina, etcétera. Pero acá, pues ya cambia un poco más el perfil de riesgos. Entonces, el perfil de riesgos acá se inclina más principalmente a edema macular y adicionalmente estos pacientes pueden tener efusiones uveales postooperatorias más frecuente que en los ojos hipermétropes. De todos modos, aunque el riesgo es un poco más alto, no es tan alto como el que se presenta en los desprendimientos para los desprendimientos de retina en los pacientes miopes, ¿sí? Y incluso en ojos que son muy cortos y que tienen cámaras anteriores muy estrechas, con cristalinos que ya son presbitas y que adicionalmente, pues a pesar de que son presbitas, son todavía claros, pues esto puede aumentar el espacio de la cámara anterior y prevenir eventualmente y prevenir eventualmente pues o disminuir la probabilidad de un cierre angular aún con IPL. Entonces, digamos, en estos casos, pues el perfil el ratio riesgo-beneficio se mueve un poco más hacia el beneficio frente al de la miopía, ¿sí? Al de los pacientes miopes. Entonces, en este sentido, pues la facorrefractiva en ojos hipermétropes puede ser considerada especialmente en pacientes al inicio de la presbicia con pobre acomodación del cristalino, con aberraciones de alto orden, que podrían exacerbarse aún más con una cirugía refractiva corneal, y adicionalmente con hipermetropías altas, con condiciones sistémicas congénitas, que no toleran gafas o lentes de contacto o con cámaras muy estrechas que eventualmente sacar el cristalino pues puede aumentar la profundidad de la cámara y prevenir un riesgo de cierre angular. En la presbicia, entonces está muy relacionado, que ya no estamos hablando de pacientes miopes o hipermétropes, ¿sí? Lo mismo, debemos hacer el perfil de riesgo-beneficio si más bien este paciente no se beneficia es más de una cirugía refractiva corneal, ¿sí? Y acá lo que debemos mirar, ¿no? es el lente que le vamos a poner. Entonces el paciente en presbita pues quiere ser independiente de gafas tanto para visión lejana como para visión cercana. Y entonces acá, pues básicamente casi que fijo, si un paciente presbita pues quiere independencia de gafas, pues lo que le deberíamos poner si le hacemos una focorrefractiva es un lente multifocal o un lente acomodativo. En Colombia no hay lentes acomodativos. Los lentes acomodativos se dan por los cambios hacia adelante y atrás de un sistema de dos como ópticas integradas, un componente anterior que tiene un poder positivo para acomodar y un componente posterior que es un poder negativo para retornar el ojo a la metropía y que básicamente se mueven a partir de la contracción del músculo ciliar. Entonces esto hace que cuando hay una contracción del músculo ciliar que simularía un abombamiento del cristalino, entonces empuja las ápticas del lente y al empujar las ápticas del lente como abomba la parte anterior del lente acomodativo, lo que aumenta el poder positivo pues para que el paciente enfoque para visión cercana. Y cuando ya se relaja, es decir, cuando el paciente ya está en visión lejana, pues entonces todo vuelve hacia atrás y vuelve al poder pues un poco más negativo del sistema posterior para pues volver a alcanzar la metropía. Sin embargo, como en Colombia no tenemos los acomodativos, pues lo que debemos poner son los multifocales. Entonces, en estos casos, que son pacientes presbitas, que lo que quieren es precisamente no depender de gafas para cerca, ¿sí? Entonces, y como lo que quieren es eso, pues
lo que buscan es un lente monofocal, multifocal. Entonces acá debemos hacer todo el estudio, si contemplamos, si el paciente cumple que tiene más de 55 años, que ya se le desprendió el vitro posterior, de que no tiene degeneraciones en la ni nada de esas cosas, pues lo que debemos hacer es realizar un estudio muy juicioso para encontrar si ese paciente no tiene eventualmente una contraindicación, por ejemplo, una pupila mesopíca grande, un ángulo alfa, un ángulo kappa pues elevado, o unas aberraciones corneales de alto orden que haga que con un lente multifocal probablemente tenga mucha visión de luz y una mala función visual por una baja sensibilidad al contraste. Y por último, ya de lo último que vamos a hablar es el tema de facorrefractiva en niños, ¿sí? Entonces, acá en niños, y también, pues esto también es aplicable para algunos adultos, pues cambia un poco el chip. Entonces, ¿por qué cambia el chip? Porque las principales indicaciones de cirugía facorrefractiva en niños son, pues, niños que tienen anisometropías muy severas, diametropías bilaterales severas o que tienen alguna otra condición en el ojito que haga que un cambio del cristalino, ¿sí? Un reemplazo del cristalino, ya sea para dejarlos áfacos o para dejarlos con lentes, pues sea beneficioso por su configuración anatómica. Entonces, dentro de esto encontramos niños, tanto que tienen anisometropías severas y ametropías bilaterales severas, pero que también tienen otras anomalías, como por ejemplo cristalinos que pueden ser transparentes, pero que tienen microesferofaquia o otras anomalías congénitas. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, si tienen un cristalino que puede ser transparente, pero que tiene microesferofaquia, pues eventualmente eso se puede desplazar y puede bloquear, puede hacer un bloqueo pupilar, entonces estaría indicada una cirugía, pues sería facorrefractiva porque el cristalino está transparente, pero pues tendría ahí la indicación. También en glaucomas secundarios o en altas hipermetropías con errores refractivos correspondientes o cuando tienen incluso una miopía, pero que la anisometropía es muy severa, es decir, que si le ponemos un lente de contacto, un lente de contacto corrector, igual la anisometropía va a seguir siendo muy severo y el desenfoque foveal va a ser muy importante. Entonces, en estos niños sí podemos contemplar hacerles una facorrefractiva. De todos modos, así sea con una facorrefractiva con lente o sin lente, usualmente como en las cataratas de los niños, ¿sí? Estas cirugías siempre se asocian a vitrectomía, ¿sí? Usualmente solamente vitrectomía anterior, pero también se puede hacer vitrectomía posterior y una capsulotomía posterior intraquirúrgica. Entonces, en estos pacientes, aparte de sacarles el cristalino, usualmente, tanto en la cirugía de catarata como si se planea una facorrefractiva, se les hace vitrectomía anterior precisamente por el riesgo de desprendimiento de retina pues, postquirúrgico, y precisamente la vitrectomía posterior lo que busca es disminuir precisamente pues, ese riesgo. Y acá volvemos a la primera pregunta que hicimos en la parte de la facorrefractiva en miopía, que es si eventualmente esos pacientes que ya son adultos, pues no se beneficiarían, como estos niños, de hacerles cirugía de facovitrectomía en el mismo tiempo quirúrgico. Acá, las complicaciones más frecuentes son el desprendimiento de retina fáquico o pseudofáquico tardío, que se da más o menos en el 3% de los ojos, incluso con vitrectomía posterior asociada. Y, y esto es especialmente, pues probablemente pues incidente, como ya lo hemos visto previamente en la parte de miopía, en los ojos con longitudes axiales muy altas, es decir, usualmente mayor a 29 milímetros. En estos casos, digamos, pues hay autores que plantean que, así como en una cirugía de retina, de vitrectomía posterior completa, pues se podría hacer una barrera láser principalmente en la base del vítreo profiláctica, pues para disminuir aún más este riesgo, pues ya que ese paciente se le va a hacer la cirugía de faco, más capsulotomía posterior, más vitrectomía, pues de una vez hacerle con indentación escleral intraquirúrgica la aplicación de barrera láser en toda la base del vítreo para disminuir este riesgo de desprendimiento de retina. Teniendo en cuenta que pues la cirugía como de
de catarata en niños convencional, pues se hace la vitrectomía de forma rutinaria, se le hace la capsulotomía posterior, pero usualmente no se les hace pues barreras láser en la base del vitrio. Estos pacientes probablemente sí se benefician de hacerles barrera láser ahí en ese mismo tiempo quirúrgico. Y acá tener en cuenta, entonces, si ustedes, pues el paradigma de los adultos es que la cirugía de catarata de por sí en los adultos disminuye la presión intraocular, ¿sí? Y disminuye pues el riesgo de un glaucoma de ángulo estrecho, precisamente porque amplía la cámara anterior y abre más el ángulo. Sin embargo, el chip también cambia un poco en los niños, porque en los niños que se hacen a cirugía de catarata, independientemente de que se dejen afacos o pseudofácicos, el riesgo de glaucoma aumenta. El riesgo de glaucoma es especialmente máximo, incluso puede alcanzar hasta el 40% a los 10 años después de la cirugía de catarata. Entonces, siempre estos pacientes no se comportan como un adulto, tener en cuenta pues eso y tener en cuenta de que de por sí pues una cirugía que se plantea como facorrefractiva en niños va a tener un aumento en el riesgo de desarrollo de glaucoma que puede ser hasta del 30%. Y en consecuencia pues siempre hay que seguirlos pues adecuadamente. Y entonces, en este sentido, las indicaciones para la cirugía facorrefractiva pediátrica pues incluyen la anisometropía alta o la metropía bilateral severa, condiciones congénitas que producen una visión binacular inadecuada, o niños no colaboradores con altos errores refractivos en los que el tratamiento con cirugía láser no es posible, o adaptarles un lente de contacto también es muy complicado, o incluso si se dejaran adaptar un lente de contacto, al tener una anisometropía tan alta, pues el desenfoque de las imágenes retinianas va a ser muy diferencial y eventualmente incluso con el mejor lente de contacto posible, con la mejor refracción posible, pues podrían tener un mayor riesgo de ambliopía. Y esto es lo que les tenía pues para el día de hoy. Bueno, perdón, esta es la última diapositiva, que son las recomendaciones quirúrgicas. Entonces siempre hacer un examen preoperatorio cuidadoso, ¿sí? Que es como, esta diapositiva es como una síntesis de todo lo que hemos visto, siempre examen preoperatorio cuidadoso, hacer un adecuado examen especialmente del fondo de ojo antes de la decisión de operar completo, idealmente siempre con indentación escleral. Y lo tercero es durante la cirugía hacer cosas que minimicen las alteraciones intraoculares o el trauma. Entonces el trauma inducido por la cirugía de catarata debe ser mínimo, principalmente en todo sentido, pero especialmente en el endotelio, el iris y los tejidos oculares. Usualmente se hacen técnicas de microincisión, es decir, incisiones principales menores de 2.2 milímetros o menos, usualmente más limbares, precisamente para inducir menos astigmatismo asociado a la incisión, y usualmente en el meridiano más curvo para disminuir pues, el astigmatismo corneal. La cámara anterior siempre idealmente debe permanecer, entonces se deben evitar precisamente a partir de las microincisiones, incluso algunas en estas se plantean que solamente sean 2 incisiones, la principal y una paracentesis accesoria. Se debe mantener la cámara anterior estable precisamente para evitar esos movimientos súbitos a nivel del vítreo que pueden aumentar el riesgo de tracciones vitreoretinianas. Y, por ejemplo, en los pacientes miopes, evitar síndromes de retropulsión, construcción de cápsula rexis circular continua, que sea simétrica y que sea más o menos de 5, máximo 5.5 milímetros, que disminuya la probabilidad de que el lente intraocular se desplace. Hidrodisección cortical efectiva. Usualmente estos cristalinos son claros, entonces salen con facoaspiración. Lo ideal es no aplicar energía ultrasónica a menos de que sea muy necesario, pero usualmente estos cristalinos al ser claros salen solamente con facoaspiración. Se debe hacer una buena limpieza cortical bimanual y adicionalmente idealmente hacer un buen polish para que eventualmente cuando insertamos el lente intraocular se adhiera muy bien a la cápsula posterior, y como queremos que se adhiera muy bien a la cápsula posterior, pues estos pacientes idealmente deben entrar con lente hidrofóbico y adicionalmente después de poner el lente hidrofóbico y ubicarlo,
debemos remover el visco adecuadamente a nivel posterior a nivel de la posterior del lente, entre el lente y la cápsula, para hacer que uno no se desplace, especialmente si es un lente multifocal y un lente tórico, y dos, que se adhiera más firmemente a la cápsula y disminuya o se retrase más la aparición de opacidad capsular posterior. Y siempre recordar, teniendo en cuenta también esto, que todo esto lo hacemos para diferir en lo que más se pueda la opacidad capsular posterior. ¿Por qué? Porque hacer una capsulotomía con láser jack también aumenta el riesgo de desprendimiento de retina posoperatorio. Y esto pues era lo que les tenía. No sé si tienen alguna pregunta y ya para abrir la discusión. Gracias, Felipe. Excelente tu presentación. Obviamente, como en todos los temas tan amplios, se quedan bastantes cositas entre el tintero, pero la idea general es que la controversia de la cirugía facorrefractiva, si bien ha ido aumentando su frecuencia en el mundo, la indicación de operar un cristalino claro, pues tú nos has presentado de manera clara los riesgos que puede conllevar, incluso con cirugías completamente exitosas desde el punto de vista, ¿sí?, de la cirugía en sí. Eh, la, el paciente ideal para una faco refractiva, según todo lo presentado, sería el paciente hipermétrope presbita, ¿sí? Eh, pues porque en pacientes miopes, con todo lo presentado, obviamente conocemos que estos riesgos se incrementan a largo plazo. Los pacientes hemétropes presbitas, pues obviamente son otro grupo de pacientes en donde el grado de exigencia del resultado, pues también puede estar limitando aquí las indicaciones. Esto ahora abrimos el tema de discusión. Ese es mi concepto. Y lo otro que quiero recalcar es que, conocido todo esto, si bien el consentimiento informado es un documento legal absolutamente fundamental en cualquier cirugía, aquí sí que más. ¿Listo? El paciente debe estar absolutamente informado de que esto no es simplemente como ir y comprar unas gafas o evitar tener que supuestamente comprarlas el resto de la vida, sino todo lo que esto podría implicar eh, para la salud de sus ojos. Entonces, bueno, abro aquí la discusión. Buenos días a todos. Bueno, muy bien, Andrés. Excelente presentación. Pues yo creo que muy importante es comenzar en el consultorio, como decía la doctora, explicando al paciente lo que representa una cirugía refractiva y tener todos los criterios para escoger el paciente que realmente es candidato para el procedimiento. La biometría es fundamental en estos pacientes porque como es una facorrefractiva, pues tenemos que ser muy precisos en la medida de la biometría y usar pues todas las fórmulas pues, que usamos de última generación, las de inteligencia artificial y bueno, nosotros tenemos la suerte de tener el Argos que es un excelente biómetro. No es lo mismo hacer una biometría en un paciente alto miope que en un paciente hipermétrope. Los riesgos, digamos que en paciente hipermétrope, pues digamos que los ideales, como decía la doctora también, porque son pacientes que se benefician bastante, son mejores pacientes para lentes multifocales o por lo menos de fondo extendido. Los miopes, en mi experiencia, no sé pues la de los otros colegas, no son tan buenos candidatos para un lente multifocal. Además porque estos pacientes, el paciente miope, por más miope que sea, él está muy acostumbrado a ver muy bien de cerca. Entonces, uno tiene que explicarles muy bien que lo que uno va a buscar es mejorar su visión de distancia y intermedia
pero tiene que advertirle que pronto la visión cercana que él tenía anteriormente que se va a perder un poco, ¿no? Que es un cambio, un equilibrio en lo que es. Por eso hay que saber cuáles son las expectativas del paciente, ¿no? Entonces yo pienso que el tiempo de silla, el chair time, como dicen los americanos, es fundamental. Yo he tenido la experiencia con la doctora Denis Anaya, nosotros estamos haciendo, participo de un protocolo que los colegas de retina hacen, donde yo me encargo de la parte, son pacientes que tienen cirugía refractiva previa, que son pacientes que fueron operados hace 20, 30 años, algunos de radiales, y estos pacientes definitivamente a todos hay que hacerles vitrectomía posterior, ¿no? Porque el riesgo de desprendimiento pues es muy alto, ¿no? Como ya se ha mostrado y como ya se ha mostrado en otras charlas y en otros estudios. Tenemos la suerte también de que los lentes han mejorado muchísimo, ¿no? Yo creo que los que comenzamos con los Restor o con el Amuarray o con el Resun, pues hoy en día pues ya contamos con lentes que han mejorado con su tecnología y eso también pues, nos ayuda un poco. Ahorita pues hay nuevas tecnologías que están saliendo de los lentes como el Galaxy, no sé si han tenido la oportunidad, como el PureSee, que es el de foco extendido de Johnson Johnson. Entonces yo creo que cada vez va saliendo lentes que nos van a ayudar un poco, pero que también nos obligan a ser más exigentes en la escogencia del paciente y sobre todo en la medida de la biometría, porque es un error biométrico en un paciente que viene por una facorrefractiva y le ponemos multifocal y tenemos un error biométrico, pues no es lo ideal y es muy aburrido. Eso es lo que tenía como por aportar. Correcto. Mil gracias, Hola, Gerson. Merceditas, buenos días. Adelante, Osquitar. Buenos días a todos. Este tema sí que es importante y pues digamos que hay unos puntos que generan mucha controversia. Yo diría que lo primero es el término de facorrefractiva. Hay que entenderlo en el sentido de que se busca mejorar la visión del paciente, pero no es como una cirugía refractiva láser donde lo que se busca es que el paciente quede sin gafas, digamos. No, esta cirugía lo que busca es disminuir la dependencia de gafas y de pronto que pueda tener unas gafas eh, decentes, digamos, con un aumento un poquito. Entonces hay que partir de ahí cuando uno habla con el paciente sobre esta cirugía. Eh, Indudablemente, pues todo lo que ha explicado Felipe y ustedes han hablado, yo lo comparto totalmente. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la cirugía facorefractiva para presbicia, para la presbicia. Me parece pues que los riesgos superan con creces los beneficios, no solo por el desprendimiento de retina, es decir, hacer una cirugía de catarata, si sea perfecta, aumenta por lo menos 10 veces el riesgo de desprendimiento de retina, sobre todo en pacientes menores de 55 años. Y por más de que los lentes intraoculares hayan progresado y se hayan perfeccionado, pues nunca es igual el lente natural al lente intraocular más moderno, pensando pues en calidad visual y en disfotopsias. Eh, la semana pasada tuve la oportunidad de operar un paciente hipermétrope que tenía más o menos 3,5 dioptrías. Un paciente de 61 años su profesión es que conduce como un camión de carga y él tiene que pues, manejar por carreteras, etcétera, y tiene que entrar con unos paquetes a unas bodegas muy llenas como de polvo y eso. Entonces, sus gafas no le daban muy buena visión, sobre todo en la noche. Y para lentes de contacto no era muy práctico por la cantidad de partículas en su trabajo. Él tenía una crucecita de opacidad subcapsular posterior. Entonces, digamos que en este caso la indicación, eh, yo diría que era pues bastante clara. Aún así, pues hay riesgos. Digamos que visualmente evolucionó muy bien, estaba muy contento. Yo le implanté un lente EDOF, no le puse multifocal
pensando pues en la manejada, las disfotopsias nocturnas. Pero aún así, digamos, estos casos y más un paciente miope, que todos hemos operado pacientes con catarata miopes, que la indicación es catarata, no es la miopía. Yo creo que es muy importante, aparte de lo que decía el doctor López, del share time, de sentarse a explicarle al paciente, es el seguimiento del paciente. Seguimiento del paciente, y Felipe lo mostraba. Hay estudios que muestran que el promedio, el de tiempo en el cual se desprende la retina, es alrededor de 3, 4 años. Pero sobre todo el primer año es donde más se puede producir el desprendimiento de retina, de modo que es importante que el paciente se tiene que comprometer a hacer sus chequeos anuales, digo, yo diría por lo menos 5 años, si no 10, y explicarle al paciente los síntomas de riesgo. Es decir, si un paciente a los 6 meses empieza a presentar fotopsias, pues digamos que ese es un factor de riesgo, es un síntoma de alarma, y debe consultar. De modo que, claro, mirar los pros, los contras, y quería hacer énfasis en esa parte, en el seguimiento y en la educación del paciente hacia el futuro, hacia adelante. Muy importante lo que dijiste. Muchas gracias, Diego, u otro de los Sí, Mercedita, oyentes. yo quiero, Adelante. estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Creo que Felipe presentó una diapositiva fenomenal sobre el aumento del riesgo de desprendimiento de retina. Y yo quiero compartirles un artículo que salió en el IOBS de abril del 2025, o sea, está reciente, donde agarran un grupo de pacientes donantes de humor acuoso y comparan citoquinas inflamatorias en pacientes que no están operados de catarata con pacientes operados de catarata, muestras de humor acuoso, entre 3 y 12 años. Y persisten, ellos analizan 63 moléculas inflamatorias, y resulta que de las 63 al menos 34 están elevadas aún años después. De tal manera que lo que sugiere aquí el estudio es que persiste inflamación crónica después de la cirugía de catarata subclínica, y que eso podría, digamos, incidir en todo lo que estamos hablando. Ahora, tengamos en cuenta que a una edad menor tenemos una mejor respuesta inflamatoria. Entonces, la tentación, y que muchos colegas, digamos, están de acuerdo con eso, pues tendrán su que no es normalmente lo que hacemos aquí, de hacerle a un paciente de 40, 40 y tantos años, simplemente por indicación de presbicia, una facorrefractiva. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Como lo dijo Oscar, puede que en el primer año, y los estudios de 6 meses están fantásticos, felices, pero es que el problema no es a corto plazo, es a mediano plazo. Y con esto que estoy viendo en el estudio, esto fue hecho en el Departamento de Biología Celular de la Universidad de Augusta en Estados Unidos. Entonces, esto le da a uno más para pensar. ¿Qué tan conveniente es a largo plazo a un paciente joven de 40 y tantos hacerle una cirugía en la que está incrementando el riesgo de desprendimiento de retina a largo plazo? Entonces, creo que siempre veamos riesgo-beneficio, como se insistió en la charla. Muy bien, Felipe, por la charla, por mostrar los ángulos desde los que están de acuerdo con Faco Refractivo, como las verdaderas implicaciones que tiene. Y creo que ya entra dentro del criterio que cada uno quiera definir para sus pacientes, pero siempre ofrezcamos lo mejor y a largo plazo. Estos Muchas, pacientes, la idea es que sean pacientes por mucho tiempo para todos nosotros. así es, muchas gracias, Diego. Sí, completamente de acuerdo. Digamos que estas intervenciones puntualizan la importancia, primero, de ver la cirugía refractiva del cristalino, en este caso en toda su dimensión, tanto de el beneficio de poder no depender, digamos, de una ayuda visual, pero tener muy presente uno mismo antes de, digamos, hacer una cirugía o indicarla, eh,
hacerle ver al paciente que está buscando este tipo de procedimiento, pues todo a lo que puede verse abocado, no solamente en el corto plazo, que es lo que ellos buscan, sino que implica más adelante. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. La próxima semana va a revisar la doctora Melissa Gallego el tema de evaluación preoperatoria del paciente para cirugía de FACO. Digamos, todas las consideraciones desde el punto de vista desde sistémico hasta particular del ojo en sus diferentes dimensiones para esta cirugía. Muchísimas gracias a todos por su atención. En las Gracias. próximas semanas voy a estar ausente de la reunión. Amablemente el doctor Gerson López me va a colaborar en la coordinación de estos temas. De nuevo, entonces, muchísimas gracias y nos volveremos a ver próximamente, a escuchar. Que tengan un feliz resto de día y hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy buen día a todos. Ah, qué risa, hombre. Bueno.